Una vez más, buenos días, ¿cómo están? Es de verdad, mis amados, es un súper enorme privilegio poder escuchar cantos de este tipo. Cantos con mucho contenido y yo espero, Dios, hermanos, que realmente podamos estar entendiendo lo que estamos cantando. Recuerdo uno de los primeros estudios que tomé hace no mucho, hace 29 años aproximadamente, la vida de Mao, ¿no? Es de estos primeros estudios, uno elaborado por el hoy ya fallecido Ken Hanna. El libro, el cuaderno se llama Dejados Atrás. ¿No es cierto? Hasta que todos lleguemos, que traigo libros en la cabeza y luego me hago bolas, pero hasta que todos lleguemos. Y en este libro, este hermano Ken Hanna hace una reflexión diciendo, fíjense lo que cantan, porque el hermano decía que en una ocasión, en un culto de adoración, había un canto que decía, sube un himno de alabanza. Y el hermano decía que a veces no entendemos y subían y decían los hermanos en su canto en la congregación, sube un indio con su lanza. Entonces la diferencia es mucha. Entonces yo espero en Dios que verdaderamente podamos estar entendiendo lo que cantamos. Y hermanos, pues regresamos una vez más, por gracia de Dios, regresamos a nuestro estudio de Hebreos la semana antepasada y no la semana pasada, porque la semana pasada predicó nuestro hermano Enrique, ¿cierto? Entonces yo prometí dar la segunda parte de las decisiones de la fe, que básicamente, hermano, esta segunda parte tiene que ver con el versículo del 25 en adelante, aunque parte del 25 ya lo expliqué la semana antepasada, pero le vamos a dar una pasadita porque es importante. Dice la hermosa palabra de Dios en el versículo 25, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y antes de comenzar, quiero mostrarles cuál es la secuencia del texto, aunque lo vuelvo a explicar más adelante, para que lo podamos ver con un poquito de más claridad, porque a veces, aun cuando estamos llevando nuestra lectura diaria con el calendario que les pasamos, dijo la hormiga que iba arriba del elefante, ¿no? Con el calendario que les pasa Dalia en el boletín, con todo y todo a veces leemos y no logramos entender con puntualidad. Fíjate lo que dice, versículo 25 del capítulo 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿Notan alguna diferencia en la lectura? ¿De quién está hablando? De Moisés. Y el versículo 28, 29, ¿de quién habla? Qué interesante. Respondieron exactamente lo que yo quería que respondieran, pero el texto no está hablando de eso. El texto sigue hablando de Moisés.
¿cierto? Hace un ligero cambio el autor para hablarnos de eventos, pero sigue hablando de Moisés. El versículo 29, que pareciera que ahora nos va a hablar de otra cosa, no. El versículo 29 sigue hablando de Moisés. ¿Por qué hago esta puntual aclaración? Porque ahorita me voy a arrancar del versículo 25 y pienso llegar, ya saben cómo soy, ¿no? Pienso llegar hasta el versículo 40, que ya viéndolo así, son sueños guajiros. Yo también. Pero dice, pues nota lo que dice, ¿de quién venimos hablando a partir del versículo 24? Nota, ahí es muy claro. Versículo 24, síganme con la vista nada más. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Por la fe de quién? De Moisés. Y si vamos al versículo 28, por la fe celebró la Pascua, ¿a quién? Por la fe cruzaron el Mar Rojo. ¿De quién está hablando? De Moisés. ¿Cierto? Entonces aquí parece que cambia, pero sigue hablando exactamente de lo mismo. ¿Ok? Quería hacer esa puntual aclaración, aunque lo vuelvo a hacer adelante, pero por si se me olvida, poder tenerlo con claridad. Pero antes de comenzar, hermanos, nosotros acabamos de entonar estos cantos que nos hablan acerca de que si nos va bien, pues gloria a Dios. Y si nos va mal, gloria a Dios. ¿Cierto? De eso hablan los cantos, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que realmente eso haya en nuestro corazón para poder entenderlo y vivirlo con puntualidad. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor, tu provisión. Padre, gracias por el tiempo de tribulación que concedes que podamos estar viviendo cada uno de nosotros. A veces, Señor, se nos olvida voltear a verte a ti cuando estamos en algún tipo de sufrimiento. Pero tu hermosa palabra retoma nuestros pensamientos, Señor, y nos hace ver que tú estás allí, al pendiente de todo, y que tú permites en tu infinita soberanía que nosotros tengamos aflicciones. Pero ayúdanos a entenderlo, Dios, de que es solamente con el único propósito de prepararnos para la vida eterna y gozar de tu presencia por siempre. Padre, con ese sentir quiero suplicarte, queremos rogarte como congregación por nuestro pastor Samuel, que está en aflicción, él, su esposita, su mami. Tú sabes, Padre, la condición de salud en la que se encuentra. El reporte sigue siendo el mismo, grave pero estable, pero sabemos, Dios, que tú estás al control de todo. Solo, mi Señor, solo te suplicamos por Suri y Rebe, para que tú fortalezcas su fe y que ellas no dejen de verte a ti actuar en la vida tanto de Sam como en la vida de los médicos que lo están atendiendo. Y de la misma forma, Señor, rogamos que dotes de mucha sabiduría a nuestro hermano Leo, que hoy tiene el privilegio de llevar tu hermosa palabra a la iglesia de Ixtlahuac. Y por supuesto, Señor, por aquellos de nuestros hermanos que están con algún padecimiento, ya sea COVID, ya sea resfriado, ya sea lo que sea, Padre, que tú los bendigas. Te pedimos por Quique López. Permite, Señor, que este joven pueda restablecerse en su salud y pronto pueda estar aquí toda la familia con nosotros. Ayúdanos a comprender tu hermosa palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues este segundo punto que vamos a estudiar hoy, que quedé la semana antepasada, es: la fe rechaza el placer
del mundo. Y es complicado, porque ¿a quién de nosotros, y seamos muy honestos, a quién de nosotros no nos gusta vivir bien? No, dices, no, pues ¿qué pasó, pastor? Pues si por eso trabajo como burro, ¿no? Trabajo como negro para vivir como blanco, pero cuando quieres vivir como blanco ya te moriste. De todos modos no te sirvió de nada, ¿no? No se necesita entonces convencer a nadie de que el pecado suele ser divertido. Son los placeres del mundo. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Puede alimentar nuestro orgullo, satisfacer nuestros deseos y apetitos físicos y ofrecer muchos otros placeres, el pecado. Piensa en uno, el que más te gusta, ese. ¿Qué sientes cuando lo llevas a cabo? Pues yo no lo he pensado, pastor. Pues precisamente por eso. Porque quiero que pienses en ese pecadote que traes ahí atravesado, que no te deja, ¿no? Hablando del placer que genera el pecado. Piensa en eso. Pero teniendo dos características que el mundo no da, siempre es malo y siempre es temporal. El pecado siempre va a ser malo y siempre temporal, ¿cierto? Y sin importar cuán satisfactorio pueda ser temporalmente, su satisfacción es destinada a desvanecerse. Dicho de otra forma, eso que más te gusta hacer, en lo que te deleitas, y es a lo que más tiempo le inviertes, eso es un ratito de placer. ¡Pum! Se acabó. No hay más. Por eso la instrucción es: no ames al mundo. Nosotros vamos en contra de un mundo, de un sistema del mundo. ¿Es cansado? Sí. ¿Fatigoso? Sí. ¿Imposible? Sí. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Es sumamente imposible. Necesitamos forzosamente a Cristo. Si no, nos arrastra el sistema del mundo. Si así, ¿cómo andamos? ¿No andamos bien revolcados? ¿Alguien ha ido alguna vez a la playa El Revolcadero allá en Acapulco? ¿Sí? ¿Qué te pasa cuando no sabes pescar una ola, hermano? ¿Cómo se pesca una ola? Que dígame cómo se debe de pescar una ola. Debes de agarrarla así de frente y órale, chiquito, ¿no? No, pues por eso se llama revolcadero. No, te mete una revolquiza, pero traes arena con 3 kilos y sigues saliendo. Te metieron una. Así es el mundo. No te da chance de que te levantes. ¿Alguien sin saber nadar se ha metido al mar, hermanos? Que se metan con su chalequito y sus flotis o qué son esas cosas. ¿Se ha metido? Sí. ¿Qué pasa? Díganme, ¿qué hace el mar? El mar te come. El mar te come. Si tú no sabes, te come. Por más que... Así han muerto muchos, ¿sabes? Literalmente se los tragó. Así es el mundo. ¿Estás consciente de eso? Con todos sus placeres. Por eso te ofrece placeres para que vayas en pos de Doña Blanca. No hay bien en el mundo, no hay bien en el pecado. No puede traernos bien ni a nosotros ni a nadie más. Cualquier apariencia de bien es simplemente engañosa y fugaz. Eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que el pecado ofrece. A veces nos preguntamos por qué los incrédulos, las personas del mundo, los inmorales, consumados, y a veces los delincuentes parecen salir y estar bien. Y hoy me atrevo a decir hasta los delincuentes de cuello blanco. ¿No es cierto? Súper prósperos los cuates. Súper prósperos, pero les va bien.
¿cierto? Pero tú no hagas lo mismo. Vamos contra el mundo. Es sumamente complicado que un cristiano genuino sea político. ¿Sabías eso? Yo me he encontrado cristianos que dicen que le van a pegar a la política para cambiar el país. Te va a comer. Te va a comer. A uno se lo comieron, ya lo conozco. Una vez alguien me hizo una ilustración de lo que era la política en el mundo. Dijo, él hizo esta ilustración, es un cristiano él. Intentó entrarle a la política, pero cuando vio lo que le ofrecieron, dijo, ¡ah! No quiero. Y te voy a decir qué fue lo que le ofrecieron. Él así lo ilustra. ¿Y se das de cuenta, Fer, que es un perol así gigante, lleno de estiércol, en el cual tienes que sumergir la cabeza y ahí permanecer? Eso es la política de nuestro país. Entonces, vaya ilustración que hizo, ¿no? Por eso, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Placeres temporales del pecado. Versículo 26. Considerando como mayor riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Este versículo, mi amado hermano, tiene 3 puntos muy interesantes que son los que quedé que te iba yo a predicar en esta sesión. Si me da tiempo, llegaremos hasta el 40. ¿Creen que llegue? Yo tampoco. Entonces, versículo 26. Versículo 26. Primero, Cristo. El escritor es bastante explícito en su redacción, ya que en el griego original se refiere a el Cristo. En otras partes de su epístola dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Noten lo que dice mismo Hebreos, es esta cita en el 13:8. Noten lo que dice, es exactamente lo que estoy diciendo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Dado que Cristo trasciende los tiempos, los siglos, porque Él es trascendental. ¿Desde cuándo existe Cristo? Desde la eternidad pasada. ¿Cierto? Él es coautor del Padre, con el Padre, perdón. Él es coautor o cofundador o co-creador con el Padre. ¿Cierto? Para apuntalar un poquito esto, quiero que pongan un dedo ahí en ese de Hebreos, por favor, 11. Pongan un dedo y si pueden, teniendo el dedo allí, vayamos por favor al Evangelio según San Juan. Si alguien no tiene dedos, puede usar un separador para ponerlo ahí en Hebreos 11. Si no tienes separador, al final le pides uno a Maín, por favor. ¿Ok? Dice así, escucha lo que dice. Hebreos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Pon mucha atención, aunque lo hemos visto en otras ocasiones, pero es muy, muy importante comprender esto, porque es de lo que está hablando aquí el autor de la carta a los Hebreos, de que Cristo trasciende los tiempos, ¿cierto? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, ¿de qué? Literalmente lo que está refiriéndose aquí el autor del Evangelio, que es Juan, está refiriéndose al principio del tiempo, de nuestro tiempo. ¿Cuál es el principio de nuestro tiempo? El principio de nuestro tiempo es Génesis capítulo 1. Vamos a ver cómo Dios establece el tiempo
¿Y de qué es de lo que nos está hablando el autor de tanto de Hebreos como de el Evangelio de Juan? Nota. Génesis 1, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Un tiempo cronológico de 24 horas. ¿Sí? Ahí está clarito. No lo vi, pastor. ¿No viste un día allí? ¿Cuántas horas tiene un día? Y estableció la luz y estableció la noche. Y a eso le llamó día. Ahí está el tiempo. ¿Sí lo logras ver? Entonces lo que está diciendo aquí, que esto que está diciendo, en el principio existía el verbo, no es de que existía y dejó de existir, sino que es una acción continua en el pasado, lo que está diciendo aquí el autor del Evangelio de Juan. No es que dejó de existir, sino que sigue existiendo desde la eternidad pasada hasta hoy y hasta allá. Eso es lo que dijo el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 13:8, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, no se me distraigan, por favor. Ahora escucha. Hablando del verbo, regresamos a Juan 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el creador? El verbo. Digo, si es Cristo, hermano, pero enfoquémonos en el texto. Es el verbo, ¿cierto? El verbo es el autor. Por eso lo dije así. Es co-creador con Dios el Padre. Están los dos allí y obviamente está uno tercero, que es el Espíritu Santo. Los tres están haciendo esto. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Ok? ¿Sí, hermanos? ¿Me van siguiendo? No se me pierdan. De repente esto puede ser medio pesado porque hay que ver pasajes y poder comprenderlo, pero es necesario que no nos perdamos en esto. Dado que Cristo trasciende los siglos, el escritor de Hebreos afirma con firmeza que Moisés sufrió el oprobio por amor a Cristo. Y es muy interesante. Préstame los cantos que usabas, Mau. ¿Son estos? Gracias, Mau. Pero quiero los otros. Eres muy rápido, pero estos no fueron. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice que Moisés consideró que el oprobio por Cristo? Porque tenía... Pero quiero pero dime, ¿dónde están, papá? Los de... son los separadores. Mi Mau, pues ponme el tiro, Mauricio. Dice el último que entonamos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. El Rey de Gloria, escuchen, me ha transformado. Y el primer canto que entonamos hoy, ¿cuál fue? ¿Quién formó las? ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Cierto? Moisés consideró que el oprobio por Cristo tenía mayor significado que las riquezas relucientes del mismo Egipto. Con esto podemos comprender o debemos de tratar de comprender mejor lo que nos está diciendo el autor o lo que el autor nos está diciendo a estos, los hebreos originales a los cuales él escribió. Para los judíos, ¿qué era importante? El templo,
las tradiciones, la ley. ¿Perdón? El linaje. Y dice aquí que Moisés se dejó todo eso. Les está diciendo a ellos, para los hebreos, ¿quién es Moisés? Lo que es para ti, Miguel Hidalgo. Sí, sí, hermano. No me digas no. Pon atención a lo que te pregunto. Porque es un libertador. ¿Cierto? Es quien Dios levantó para sacarlos de 400 años de esclavitud. Es un héroe para ellos. Y es por medio de quien Dios hizo grandes señales y prodigios. ¿Cierto? Entonces es alguien muy importante para ellos. Y el autor de Hebreos les está diciendo a los judíos, bueno, a este Moisés que tú alabas, que tú buscas, porque ¿qué pasó con el cuerpo de Moisés? Se agarraron ¿quién vive? ¿Entre quién y quién? Entre Satanás y Gabriel. Es que yo no puedo decir Gabriel, hermano, por eso digo Gabriel. ¿Quién era? Miguel. Se pelearon por el cuerpo de Moisés. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Dios, ellos no, ¿dónde quedó? ¿Por qué por qué no saben dónde habrá quedado? Para que no lo idolatraran, porque el corazón del ser humano es idólatra. Pero con todo y todo, les está diciendo el autor a sus lectores originales, Moisés, a quien tú tienes como el más grande, él vio a Cristo. Dejó todo por Cristo. ¿Ok? ¿Te imaginas ese impacto para los judíos originales, a los destinatarios? Ahora, no solo eso. ¿Te acuerdas bajo qué circunstancias estaban estos hebreos cuando se escribe esta carta? ¿Te acuerdas? Persecución, hermano. Estaban siendo agarrados y... no es cierto, así no, porque no existían las metralletas todavía. Pero sí se los llevaban presos y les ponían unas palizas y pedradas y estaban siendo excluidos de su propia nación. Les estaba costando la vida ser cristianos. ¿Qué es lo que ellos podían pensar? Piensa en eso. ¿Qué harías tú si ahorita se desatara una persecución? No, pues soy cristiano de la secreta. No dejo de adorar a Cristo, pero no me matan. ¿Me entiendes qué es lo que está diciendo el autor? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo y no volver atrás? ¡Wow! Entonces cambia la perspectiva, ¿no es cierto? Por consiguiente, entonces, el escritor da a entender que aunque Moisés nunca utilizó el término Mesías, él tenía plena confianza en su presencia y en su venida. Eso es lo que le está diciendo a sus lectores originales. Judíos, creyentes, perseguidos, maltratados, algunos exiliados. No obstante, el que este pasaje encuentra algunos problemas para interpretarlo. Por ejemplo, Moisés no tenía idea de la persona y obra de Cristo como hoy la tenemos nosotros. ¿O sí? ¿Por qué razón? ¿Recuerda esto? Nosotros tenemos hoy tenemos la revelación completa de Dios. En el caso de Moisés o en el caso de los antiguos, recuerda, la revelación de Dios fue progresiva. Esto quiere decir entonces que Moisés, aunque sabía algo, pues no tenía todo completo, ¿cierto? ¿Qué es lo que él podía tener? Bueno, se adjudica que Moisés es el autor del Pentateuco, ¿cierto? Y Génesis en el capítulo 3, hablando del entendimiento que podía haber, dice
Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahí está. ¿Ok? Moisés tenía las promesas de que Dios le había dado a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. No solo esto. ¿Quién es el autor del Génesis? Moisés. Él conocía las promesas que Dios le había dado a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Una tierra? ¿Descendencia? Todas las naciones de la tierra. ¿Y qué es eso? ¿La descendencia se cumple? Sí. Una, el hijo de la promesa, ¿quién es? Y hay otro hijo con Ismael. Y o sea, le dijeron: si acaso puedes contar los granitos de arena que están en la orilla del mar. Ese es el número de tu descendencia. Hoy nadie sabe bien a bien cuántos judíos hay sobre la faz de la tierra. Y vaya que hay. Salen por todos lados. ¿No es cierto? ¿Se cumple? Sí. ¿Les dieron una nación? Sí. Israel, la nación, fue constituida o reconocida por la ONU el 14 de mayo de 1948. Se cumplió. Tienen un pedazo, un territorio. Tercero, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es eso? ¿A través de quién? Cristo. ¿Cierto? ¿Se cumple la palabra de Dios? Sí, Moisés creyó eso, hermano. Y no era tan claro para él como lo es para nosotros hoy en día. Y a pesar de que para él no era tan claro, decidió eso. Para ti y para mí hoy es suficientemente claro porque tenemos la palabra de Dios completa. ¿Qué nos hace falta? Conocerlo, creer en Él, para dejar de estar sujetos a las pasiones temporales de este mundo. ¿No? Y se pone más interesante el texto de Hebreos más adelante, mucho más interesantes. Estas promesas tenían que ver con el crecimiento de la nación de Israel, la herencia de Canaán y la venida de Cristo. Moisés vio el cumplimiento de la promesa que decía que los descendientes de Abraham serían tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como las arenas en la playa. ¿Cierto? Y conocen ustedes los textos donde Dios está dando literalmente las promesas allá. En Génesis lo acabamos de leer, ¿sí o no? El que me diga que no es porque no ha leído Génesis, ni ahorita ni antes. Y él se dio cuenta de que el tiempo del éxodo y del regreso a Canaán era inminente. No cabe duda de que él creía él creía en el libertador futuro. ¿Quién? Moisés creía en ese libertador futuro. El problema de entender el significado de la palabra Cristo se centra en el lugar que Cristo ocupa en el contexto del Antiguo Testamento. Obviamente, entendámoslo en el contexto. Muchas veces fue anunciado Cristo en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, ya se los mostré ya en Génesis. Y ellos lo entendían. ¿Quién dijo? Hoy mis ojos han visto la salvación. ¿Quién? Simeón. ¿Entendía los tiempos Simeón? Sí. Moisés también.
¿Me explico? Ahora, pregunta, hermano. La Biblia dice, el que lee, entienda. ¿Lo entiendes? Estamos leyendo, ¿estamos entendiendo lo que leemos? ¿O nos pasa así como que, y a veces no nos detenemos a meditar tantito? Algunos expositores buscan una explicación en el simbolismo. Ellos señalan el cumplimiento de la profecía en el cual Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo, que está citado allá en Oseas capítulo 11, versículo 1. Y ven una identificación de Cristo con la nación de Israel. Ambos salieron de Egipto. Otros entienden la expresión el ungido, el Mesías, como una referencia a Israel en un sentido colectivo, citando el Salmo 89. Y quedan todavía los que piensan que Cristo acompañó a los israelitas durante el tiempo del éxodo y del viaje a la tierra prometida. Es complicado el texto, pero para mí lo más fácil es interpretarlo en el contexto de lo que yo les acabo de explicar primero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Moisés escribió, Moisés conocía y Moisés creyó las promesas. Para mí esa es la forma más sencilla, ¿no? Pero es importante que yo les comente esto porque por ahí van a escuchar alguna otra versión. Pero la que yo creo es la que primero les expliqué. ¿Cierto? Apoyados en la Escritura, todos estos comentarios son útiles para entender el texto que estamos estudiando. Sin embargo, no debemos esperar más del texto que lo que el autor nos está diciendo. O sea, meternos a querer rascarle más de lo que el autor nos dice, podemos caer en malas interpretaciones, podemos caer en alegorías, y eso no es necesariamente una buena interpretación del texto. ¿Ok? Segundo punto de nuestro texto. Hay una comparación. El énfasis recae en esta comparación, el oprobio por causa de Cristo. Es lo que nos dice nuestro texto, ¿no? En el versículo 26 quedamos. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. El oprobio por causa de Cristo es de mayor valor que los tesoros de Egipto. Obviamente los tesoros de Egipto, imagínate que en aquel tiempo Egipto era la nación más poderosa del mundo. La nación más poderosa. Si a ti te garantizaran que vas a obtener la silla presidencial de Estados Unidos, ¿qué harías? Y dices, ¡ay! Pues cuántos no la quieren, ¿no? Por eso se andan peleando. Es más, hasta la de México, hermano. ¿No? Esta es una comparación entre riquezas espirituales y tesoros terrenales. ¿Qué es lo que más anhelamos? Lo que más anheles es a lo que más tiempo le inviertes. Escucha lo que digo. Lo que más anheles es lo que más tiempo le inviertes. Lo que más quieres es de lo que más hablas. ¿Quieres saber cómo anda alguien espiritualmente? Escúchalo hablar. Escúchalo hablar. Y mira, hermano, aquí no se trata de cuánto posteas en el chat de la Iglesia Sola Gracia. Eso no importa. Eso no te hace ver espiritual. Lo aclaro para que... no, yo pensaba que sí, pastor, aunque yo no lea nada. No. No. Es ¿qué estás haciendo? ¿Cuánta gloria le estás dando a Cristo? Las palabras de bienaventuranza vienen rápidamente a nuestra mente, ¿no es cierto? Cuando pensamos en Mateo en el capítulo 5, versículos 11 y 12, vamos allá por favor,
Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Cito. Dice, desde el 10 mejor. ¿Ya lo tienen? Recuerden, hermanos, que aquí ya nos vamos a poner los versículos, ¿eh? Hay que buscarlos en su Biblia, no en teléfonos, no en tabletas. ¿Por qué? Porque necesitamos usar la Biblia, hermano. Biblia. No es cierto. 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. ¿Hasta cuál les dije? Hasta el 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por eso les decía, esto se va a poner muy interesante, si Dios quiere, la próxima semana. Porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir esto, hermano? Todos queremos, todos tenemos la misma constitución, dijo el autor de Hebreos, ¿no? Dijo, no, pues si somos re igualitos, hermano. O sea, aquí no hay ni un chaguito que no se rascó, todos somos ambiciosos. Y el que no es un mentiroso. A ver, levante la mano, ¿quién no es ambicioso? ¿Qué hubo? ¿No que no? Todos queremos tener un buen carro, porque los que se descomponen, qué lata dan. ¿No es cierto? Todos queremos tener una casa donde quepamos bien, porque las chiquitas se tropiezan los pies con las cosas, ¿no? Puros pretextos usamos. Todos queremos tener un muy buen sueldo, pues para poder comer bien. ¿Cierto o no? Y el oprobio. Y para hacer todo eso, para ganar eso, para obtener eso, un buen carro, una casa, un buen sueldo, ¿qué necesito hacer, hermano? Aprende de la hormiga, oh perezoso. No, ese texto no era. Hermano, sí necesitamos trabajar, pero afanosamente. ¿Y te has puesto a pensar? Si has leído Hebreos 11 completo, que yo se los pedí desde que empecé a exponer esta carta. Y si ya leíste Hebreos 11, te vas a dar cuenta más adelante en los versículos que siguen, te vas a dar cuenta que Dios a unos les da y a otros no. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda porque de él mana la vida. ¿Y entonces qué vamos a hacer, pastor? ¿Dejo trabajar y me dedico a predicar el evangelio porque debo de vivir del evangelio? No, tampoco dice eso. No dice eso. Entonces, ¿qué dice? Que dice el texto que estamos estudiando que yo debo de aprender a vivir y caminar en y por fe. ¿Cierto? Y debo de estar contento con lo que tengo. Sea poquito, sea nada, sea mediano o sea mucho. Pero si tienes mucho, no es para que lo atesores, te aclaro. Es para que compartas con el que padece necesidad. Pero no vayas a ser tú del que tiene necesidad. Ay, yo no tengo. Ayúdenme, por favor. Pero no quieres trabajar porque tienes necesidad, ¿no? Quieres trabajo rogándole a Dios no encontrarlo. No, esos son flojos. No. Con el que realmente la padece. Es interesante, ¿no, hermanos?
Insultar es una pasión que se origina en el corazón pecaminoso del hombre. El hombre dirige esta pasión contra su prójimo, especialmente contra la persona que es justa. Ya en la mañana yo les hacía un ejemplo, ¿no? Y el insulto dirigido contra ese hombre es, en última instancia, dirigido contra Dios. ¡Poing! Esto es lo que el autor les está diciendo a estos hebreos. Sabemos que los israelitas sufrían diariamente el abuso de sus inmerecedores capataces egipcios, ¿no es cierto? Hasta los llegaban a matar a golpes y sufrían demasiado. Cuando empieza Moisés a decirle a Faraón que deje ir al pueblo del Señor, ¿qué hace Faraón? Dice, no, espérame, no se vayan. Dóblenles el sueldo a todos y denles más días de descanso. No es eso. Entonces yo estoy leyendo otra Biblia. ¿Qué hizo Faraón? Les aumentó el trabajo para que dejaran de pensar en ociosidades, ¿no? Ahí estaba lo propio, mal comidos, bien trabajados y por supuesto mal pagados. Dios vio la miseria de los israelitas, oyó su clamor y se preocupó por su sufrimiento. Moisés buscó deliberadamente identificarse con ellos, con estos esclavos hebreos. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés para que se identificaran con él? ¿Qué hizo Moisés? Defendió a uno de sus compatriotas, ¿no es cierto? Y mató a un egipcio y lo enterró en la arena para que nadie lo encontrara. Pero sus propios compatriotas le echaron tierra al Moy, ¿no? Hermano, esto es tradicional. Hijo, hermano, somos lo que Judas dejó empeñado y ya no lo quiero sacar porque somos re feos. Él los iba a sacar, ¿no? ¿Qué? ¿Ya vienes a meter paz entre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Pregunta, ¿quién estaba poniendo como líder a Moisés? ¿Contra quién se estaban rebelando? Ándale. ¿Te acuerdas que cuando están en el desierto está la rebelión de Coré? Ay, mamá. Ay, hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos que se rebelaron contra el liderazgo de Moisés? Se los tragó la tierra, ¿no es cierto? Por meterse con el ungido de Jehová. Ahora lo voy a trasladar a la iglesia. Les hemos enseñado que el pastorado es un don, ¿cierto? Y no todos tienen el don de pastor. Todos tienen el don de mandar, pero no el don de ser pastor, ¿cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿cierto? Y cuando no te sujetas al pastor, te estás rebelando en contra de Dios. Cuando no te sujetas a las autoridades y no le vayas a hacer como me imagino que le haces, vas a llegar al semáforo y vas despacito para ver si no hay ningún poli así. Y córrele. Parece que el ámbar es acelérale, ¿no? Porque si no, no alcanzas a pasar. El ámbar es espérate, bájale. Pasar una luz de semáforo en ámbar es pasarse el alto. ¿Sabías eso? Cuando tú te pasas un alto, te estás rebelando contra Dios. ¿Habías pensado en eso? Cuando tú sobornas a alguien, cuando te quieren levantar una multa porque eres un infractor, estás sobornando a la autoridad.
Y la Escritura dice con puntualidad que tú no sobornes a nadie. Ay, hijo. Ay, niños. Cuando ustedes se rebelan a sus padres, están en rebeldía a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres son su autoridad. Cuando tú no te sujetas a tu jefe laboral, estás rebelándote a Dios, porque tu jefe es tu autoridad puesta por Dios. ¿Habías pensado en eso? O sea, no puedo ser un grillo, pastor, y pues hay muchas injusticias en el despacho. No puedes hacer eso. Te lo digo por experiencia. Moisés sabía que lograr los objetivos espirituales por la causa del pueblo de Dios era incomparablemente mejor que ser heredero de las riquezas de Egipto. Él buscó los objetivos espirituales, aun cuando esa búsqueda, resultase en un vituperio. Habló su cuñada de él, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué? ¿Por qué nos quiere mandar y decir? ¿Y qué le pasó a la cuñada? Se llenó de lepra, todo su cuerpo se puso blanco, ¿no? Ay, mamá. Sufría el vituperio. Mejor eso no lo dijo. No, porque no, así déjenlo. Moisés, sin embargo, anticipaba su recompensa. Wow. Todo esto dice nuestro texto acá de Hebreos, hermano. Obviamente se los estoy desglosando así bien desmenuzadito para que lo podamos entender mejor, ¿no? ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Por qué consideró mayores las riquezas? Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Moisés espiritualmente no estaba así. Espiritualmente no tenía desorbitada la vista. Espiritualmente, Moisés veía a futuro. Él no llegó ni a la tierra prometida. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Por qué no llegó a la tierra prometida? La chica o la grande. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió. ¿Pero a causa de qué? Amén. Porque no obedeció a Dios. ¿Ok? Por desobediente. Y Moy todavía le dijo, bueno, Señor, pues, déjame verla aunque sea de lejos, ¿no? Ok, súbete a ese monte y desde ahí la vas a ver. ¿Y te imaginas eso? O sea, toda se subió Moy y dijo, ya llegamos. Pero él no entró. ¡Oh, hijo! ¡Ay, hijo! Pero no perdió su fe, hermano. Él tenía puestos los ojos en Jesús. Lo creyó en esa simiente prometida. ¿A dónde estás viendo tú, hermano? ¿A dónde ves tú? Buena pregunta, ¿no? Nota lo que dice, versículo 26. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en su herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia, hermano. La de nosotros. ¿Qué le está diciendo el autor de esta carta a sus lectores originales? Que vean a dónde. A Cristo. Ese es el tema central de la carta. Con eso comienza el capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando Moisés está hablando de que Cristo, Él tiene todo en su mano. ¿Se acuerdan de eso?
Pero para una memoria infiel, regresemos a unos textos anteriores. Para que veas que este es el tema en donde el autor quiere que sus lectores originales se enfoquen. Nota lo que dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. ¿Quién es el heredero? ¿Y nosotros? Coherederos juntamente con él. ¿A dónde estás viendo? ¿A dónde ves? Moisés vio hacia allá la recompensa. El apóstol Pedro nos hace una recomendación. Nota lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Pedro nos dice, afinen los ojos. El Señor en el Apocalipsis dice que si no logras ver bien, que te pongas ¿qué? Colirio, ¿no? Para que se te aclare la vista. ¿Qué? Para que logres ver bien, ¿a dónde? Hacia adelante. Escucha. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escucha, ¿para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. ¿A dónde estás viendo, hermano? Que tu vista no vea solamente tus narices. ¿Cierto? Para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Te fijas? Para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos, pero no importa que pasen cosas. Señor, se encrespan las aguas, préstame ese canto, Mau, por favor. ¿Cierto? Maestro, perezco. Ayúdame. Gracias, Mau. Maestro, se encrespan las aguas. Ruge la tempestad. Ve el clamor que tiene el autor de este himno. Ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así cuando el mar está agitado? ¿Nos abre su profundo sepulcro aquí? ¿Estás despierto, Señor? ¿Me oyes en mi angustia? ¿Clamas a Dios, hermano? Es lo que está diciendo aquí. Que Moisés puso sus ojos en Cristo. ¿A dónde estás viendo? No te desvíes. La luz allá después del puente te va a llevar al infierno. Ve a Cristo. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libera cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. ¿Qué dijo Pedro? Que nos iba a ir bien, ¿no? No dijo eso, hermano. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas.
para que la prueba de vuestra fe, más precioso que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahorita como iglesia, ¿qué sería algo bien terrible que nos pudiera pasar? Ahorita. Sí se malviajan bien horrible, hermanos. ¿Qué dijeron por allá? Escuché, Sam, que hoy nos avisaran, ¿no? El pastor Sam terminó. ¡Oh, hijo! ¿Qué sentirías? ¿No? Gloria a Dios por él. Preocúpate tú que estás acá. Esto es solamente para que la fe se acrecente. ¡Wow! ¿De verdad, pastor? Pues yo eso es lo que encuentro en la Biblia, hermano. Yo no encuentro que, nos va a ir a todos súper bien y la vamos a gozar y... Yo no veo que dice eso. ¿O sí? A quien sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. ¡Wow, hermano! ¡Qué texto! Obteniendo como resultado de vuestra fe, escucha, la salvación de vuestras almas. ¿Eso no te llena de gozo? ¿Eso no vale más la pena que cualquier vituperio, cualquier afrenta, cualquier aflicción que podamos tener aquí? ¿No es esto mucho más que eso? Esto es lo que estaba viendo Moisés. Esto es lo que creyó Moisés. Y él no tenía la revelación completa como tú y yo la tenemos hoy. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos? Yo te voy a decir qué necesitamos. Pues estás pensando, necesitamos que nos persigan, porque ahorita te malviajaste bien horrible. ¿Qué necesitamos, hermano? Fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a terminar, hermano, esta mañana, esta tarde ya. Te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos a hacer dos cosas importantes. Una, le voy a pedir al grupo de alabanza que suba acá y que por favor se alisten para ir entonando el primer canto que entonamos hoy temprano. Así que vayan alistándose, mis cantores. Segunda cosa que vamos a hacer, en lo que mis hermanos se alistan, les voy a pedir que, hoy vengo filoso, hermano, hoy vengo filoso. Les voy a pedir algo más. Pasen el grupo de alabanza y váyanse acomodando, por favor. Te voy a pedir que cierres filas. Tómate de la mano con el que tienes al lado. Todos tómense de la mano. Todos tómense de la mano. Les pedí que subieran y ya me invadieron. ¿Ok? Todos agárrense de la mano, porque estamos en una comunión perfecta, santa, a través del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Entre nosotros no debe de haber ninguna diferencia, hermano. Pero estamos carentes de algo. ¿Qué es? Fe. ¿Cierto? Así que, así todos al unísono, síganme solamente con su pensamiento y roguémosle a Dios que nos dé fe para soportar lo que cada uno de nosotros pueda estar soportando en su propia vida y pedir a Dios fortaleza para seguir adelante y no claudicar, no volver atrás, para que cada uno de nosotros pueda tener puesta la mirada en Jesús, autor y consumador
de la fe. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos muchas gracias, mi Señor. Oh Señor, ni siquiera puedo hablar, Padre. Perdónanos, Dios, por ser tan incrédulos, por vivir vidas que a veces no demuestran que te siguen, por vivir vidas que a veces, en lugar de honrarte, Señor, te deshonran. Perdónanos, Dios, por favor. A esta Iglesia Cristiana Sola Gracia. Ayúdanos, Padre mío, a poder ver a la luz de la eternidad, a poder ver a Cristo tan claro, mi Señor, que nada ni nadie haga que nos podamos desviar. Tú sabes, Padre, cómo estamos cada uno de nosotros, lo que estamos padeciendo, pero nada de eso, Señor, es tan grande como para que desvíe nuestra mirada de Cristo. Es a Él, Padre Santo, a quien queremos honrar, a quien queremos glorificar por encima de todas las cosas. Fortalece esta iglesia, Señor. Yo sé, la conozco, Padre, porque me has establecido aquí como pastor. Yo sé cómo está cada uno. Sé los padecimientos, las luchas que tiene. Por eso recurrimos a ti, Señor, y rogamos como lo hacían los apóstoles. Rogamos que acrecentes nuestra fe, cualquiera que sea nuestra situación, para que podamos ver la promesa, Señor, de que algún día, Padre, estaremos con Cristo, sentados en los lugares celestiales al lado tuyo. Ayúdanos a honrarte, mi Dios, a glorificarte con nuestro pensamiento, con nuestras vidas, con nuestras palabras. Gracias, mi Señor, por estos textos que nos hablan tan claramente a cada uno de nosotros. Que no se nos olvide, Señor, que perseveremos juntos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús te alabamos, Padre mío. Amén. Adelante, hermanos. Pero canten con gozo. ¿No? Vamos a cantar Contempla a Dios. Quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración.
Gracias a Dios, hermanos. Estamos despedidos, nos podemos ver la próxima semana. No hay condenación